de nuestro Señor Dios, de su Hijo Jesucristo, y esa semilla comenzó a hacer algo en mi corazón, algo en mi mente. Y me dijo, se vale caerse, se vale quebrarse, lo que no se vale, papá, es dejar de levantarse. Tú eres mi héroe, papá. Y quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que el Dios de las oportunidades puede ayudarte a ser una mejor persona. ¿Y qué crees? Ahí algo comenzó a moverse en mi corazón. Ahí Dios comenzó a trabajar con su Espíritu Santo en mi persona, comenzó a redarguirme, comenzó a sanar mi corazón y comenzó a decirme, en lo vil y en lo menospreciado, en las cosas inverosímiles, en las cosas que el mundo ve imposibles, yo veo cosas posibles. Y yo creo que Dios ahí me dijo, o pensó, ¿y si sí? ¿Y si sí vale la pena ayudar a que este varón se levante? Yo en mis fuerzas solo no hubiera podido. Yo sé que es Dios con su amor, con su misericordia, con su gracia. Sé que Él es el que me dio la familia que actualmente tengo. Sé que es Él el que sanó las heridas de mis hijas, las heridas de mis hijos. Sé que Él es el que sanó y restauró a este hombre, a este varón, a este hijo de Dios y a este siervo de Dios que hoy sabe que Él existe. Yo sé que antes de que yo pensara en Él, Él ya había pensado en mí. Antes de amarlo a Él, Él ya me había empezado a amar. Antes de que yo dijera y le creyera y dijera yo, ¿y si sí? Él ya me había amado. Él ya había decidido darme esta gran oportunidad y hoy por su gran amor y por su gracia estoy aquí detrás de este púlpito declarando esta palabra con autoridad, con denuedo. Hoy es un día especial para el país entero, para nuestro gran país México. Y todos lo sabemos. Creo que ya cambiaron hasta el horario, ¿no? de este partido que vamos a tener. ¿Es a las 12 o a las 6? Es a las 6. Y sabemos que va a ser un partido complicado de fútbol. Y sabemos que muchos mexicanos nos hacemos esta pregunta. ¿Y si sí? Yo no sé qué responde tu corazón, pero el mío dice, ¿y por qué no? ¿Se vale soñar? ¿Verdad? Y lo escuchamos en televisión, lo escuchamos en la calle, lo escuchamos en la música y en toda la ciudad escuchamos esto. Y la pregunta que tenemos y que tiene todo México hoy en día, que está volviendo de cabeza a nuestro país es México contra Inglaterra. Y dicen, y si sí, ¿verdad? Tenemos un país que hace 40 años ha vivido con esa esperanza. Tenemos un país que quizás dejó de creer en ese equipo. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Tiene que ver mucho, hermano. Yo sé que te haces esa pregunta. Y yo sé que Dios hoy va a hablar a tu vida. No te vayas. No apagues tu en vivo. Termina de escuchar la prédica porque hoy Dios nos va a hablar. Somos un pueblo que ha sufrido años, ha sufrido decepciones. Somos un pueblo que muchos años ha estado y llegaremos a octavos o llegaremos al quinto partido y si sí lo vamos a hacer, hoy está esa esperanza.
Hoy México tiene esperanza y se atreve a hacerse esta pregunta nuevamente. Pero, y esto te lo digo como un preámbulo a mi prédica. Inglaterra es un seleccionado muy fuerte, muy complicado. Pero hoy te voy a hablar de David y de Goliat. Y quiero que vayas a 1 Samuel 17. David contra Goliat. México contra Inglaterra. Y en más de alguna ocasión, nuestra expectativa se redujo. En más de alguna ocasión, nuestra expectativa era muy baja. En más de alguna ocasión, dejamos de creer en ese sueño y dejamos de creer hasta en nosotros mismos. Por eso te preguntaba, ¿quién de nosotros tuvo una semana complicada? Muchos la tuvimos. Y en esa semana complicada seguramente por tu mente pasó, ¿cómo le voy a hacer ahora? Seguramente tu autoestima se fue por los suelos. Seguramente dejaste hasta de creer no solo en Dios, sino en ti. Hoy quiero decirte algo. Volver a creer no es de ingenuos. Volver a creer es de valientes. Y vengo a decírtelo de parte de Dios. Por eso te dije, vámonos a David y vámonos a Goliat. Vámonos a 1 Samuel. Hoy vengo a decirte que puedes derrotar esos gigantes que están a la vuelta de la esquina. Hoy vengo a decirte que cuando alguien te diga que este gran proyecto que tienes en mente es imposible, hoy vengo a decirte, así como David derrotó a Goliat con el respaldo de Dios, vengo a decirte que Dios es especialista en imposibles. Que siempre y cuando tengas el respaldo de Dios vas a salir adelante en tus grandes proyectos que tienes en tu vida. Amén. Cuando te hagas esta pregunta y cuando alguien quiera robarte ese sueño, quiero que te vuelvas a hacer esta pregunta. ¿Y si sí? ¿Y por qué no? No importa de qué país seas. No importa si eres mexicano o no importa que seas colombiano. No importa del país que seas. No, eso no importa. Lo importante es de que en tu corazón tienes que volver a creer, a tener fe y a tener esperanza y a tener esa valentía de enfrentar esos gigantes que están dañando y lastimándote y no dejándote crecer. Es de valientes enfrentarlos, no es de ingenuos, es de bizarros y es de atrevidos enfrentar esos gigantes que están en contra de nosotros. Y si hoy decides enfrentar ese gigante, y si hoy decides vencer esa concupiscencia, enfrentarte a ella con la fe del respaldo de Dios Altísimo, hoy te voy a platicar y te voy a predicar de la batalla más épica, de esa batalla que se libró en Israel, ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. La palabra de Dios dice, búscamela por favor, medios, ponme el 1 Samuel 17 y pónmela ahí en donde el pastor David llega a llevarle pan a sus hermanos y sus hermanos le dicen, ¿qué haces aquí? ¿A qué vienes? Y se burlan sus hermanos de él, lo menosprecian sus hermanos
y lo menosprecia a la gente, porque lo veían como un simple pastorcito de ovejas. Dice la palabra de Dios que cuando David se da cuenta de que el filisteo Goliat está retando a los ejércitos de Israel, faltándoles al respeto, David decide recuperar el honor de Israel. David decide recuperar el honor de una nación entera. Todos los israelitas estaban temerosos, porque quien los estaba humillando, quien los estaba retando, era un gigante. Ahí dice específicamente cuánto pensaba la lanza que traía el gigante. Y aparte no iba solo, era como una torre, tenía una mirada de muerte. Traía un escudero aparte. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl ofrece quitarle los impuestos a esa familia del que derrotara al gigante. Y aparte ofrece darle a su hija como esposa. Y aparte ofrece colmarlo de riquezas. Pero David en su corazón no iba por la riqueza. David en su corazón se sintió ofendido, porque dice la palabra de Dios que David dice, pásale más adelante, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Vaya, ya había capitanes ahí, mira, le mandaron queso, leche al capitán y a los hermanos. Pero cuando llega ahí David, sus hermanos le reclaman y le dicen, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado las pocas ovejas que tiene nuestro padre? ¿Con quién has dejado esas ovejas? Las has dejado en el desierto. Te conozco, David, eres un atrevido. Te conozco, David. Eres un malintencionado. Gracias. Y el pastor David se atreve a decir, ¿y ahora qué hice? Todavía no había hecho nada. Solamente estaba preguntando quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército de Israel. Y el pastorcito David dice, pues ¿y ahora yo qué hice? Criticado por sus hermanos, por su familia directa. ¿Te ha pasado que has recibido críticas por expandir el reino de Dios? ¿Te ha pasado que quien te debe de comprender y entender es el primero que te critica? Es el primero que se expresa mal de ti. Eso le pasó a David con sus hermanos. David en su corazón sentía algo. Y David expresa y dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo voy a pelear contra él. Esa es una decisión única en su vida. Él decide pelear contra el filisteo. ¿Te das cuenta que para que Dios te respalde y te ayude, tiene que poner algo en tu corazón? David era una persona que buscaba a Dios, que sabía que Dios lo respaldaba. Y él dijo, yo mismo iré a pelear contra ese incircunciso. Lo llevan ante el rey Saúl le presta su armadura, le da una espada.
y se siente incómodo. David no era guerrero. David era pastor de ovejas. Y dice la palabra de Dios que David se quita la armadura, deja la espada y recoge 5 piedras y lleva su honda. Y David no llevaba un escudero, iba solo aparentemente, porque no iba solo, iba con el respaldo de Dios. David se dirige hacia el filisteo, hacia el gigante Goliat. Y el gigante Goliat lo menosprecia, lo humilla y le dice: ¿acaso yo soy un perro para que me vengas a atacar con palos y con piedras? ¿Quién te crees? Vio un mozalbete, vio un joven. Hoy voy a echar tu carne a las aves del cielo y hoy las fieras del campo te van a destrozar. Eso dijo Goliat. Y David le contesta: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Y qué crees, Goliat? Hoy el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Lo estaba declarando. Él iba con la certeza y seguridad que tenía el respaldo de su Señor Dios. Y David dice: el Señor salva sin necesidad de jabalina. El Señor salva sin necesidad de espada. David llevaba 5 piedras. Eso dice la palabra. Y hoy te quiero decir que en esta batalla épica, en un lado del valle, había un ejército que estaba paralizado por el miedo. En el otro lado del valle había un monstruo, un gigante de acero que tenía la altura de una torre, que tenía la voz de un trueno y tenía una mirada de muerte. Y del otro lado de la contienda estaba un pastorcito. Estaba un pastorcito pequeño, sin armadura, sin espada y sin posibilidades. Y de este otro lado de los filisteos, el filisteo se reía de él, se reía del pueblo de Israel, se burlaba del pueblo de Israel. David no tenía medallas. David no tenía rango de capitán. Era un pastor de ovejas. Es más, David era un mozalbete, no tenía ni barba. Estaba así como tú, David. Ni barba tenía. Pero quiero decirte algo. Que David tenía algo que el enemigo no tenía. David tenía algo que el enemigo no había visto. David tenía la unción de Dios. David tenía la fe y tenía la fuerza de un león de la tribu de Judá. ¿Eso tú crees que era nada? ¿Eso tú crees que no bastaba? Dime tú. ¿Crees que no bastaba eso? Tenía la fuerza de un león de la tribu de Judá y tenía la fe que Dios había puesto en su corazón. Eso no bastaba, hermano. Eso sobraba.
sobraba y el Goliat no se había dado cuenta de eso. Los soldados apostaban en contra de David. Los hermanos de David miraban con vergüenza y con desprecio a ver en qué momento van a matar a David. Y el rey representante de la nación, el rey Saúl, ¿qué crees que hacía? Yo me imagino, no lo dice la palabra de Dios, pero me imagino que ha de haber estado pensando, no lo dice claro la palabra de Dios, que ha de haber estado pensando, oye, este chavo no está ocupando mi espada. Qué atrevido y qué bizarro es David. Pero no se llevó mi espada y no se puso la armadura, lo va a despedazar. Los hermanos avergonzados. Pero el rey David, estoy seguro que no querían ni ver la masacre que iba a pasar en contra de David. Y unos soldados apostando de que, ¿cómo cree David? Los soldados apostaban en contra de David, los hermanos tenían vergüenza y el rey Saúl ni siquiera miraba. Pero te vuelvo a repetir, David iba de gane, pero nadie lo sabía. Y eso nos pasa a nosotros también, hermano. Nadie cree en nosotros, nadie apuesta por nosotros, nadie se imagina que podemos lograrlo nosotros. Y a veces ni tú mismo sabes que ya la llevas de gane, porque traes la unción y la fe de Dios en ti. Amén. Por eso hoy te quiero predicar esto. David con una onda compitió contra una leyenda, contra un héroe de guerra. David camina hacia esa amenaza sin pedir permiso. David camina con la confianza y con la fe del respaldo de su Señor. ¿Tú crees que David no tiene miedo? Seguramente sí tiene miedo. Pero seguramente él confiaba en su Señor. Él iba decidido a cumplir ese propósito. David susurra y está susurrando mientras que el otro está gritando. David está susurrando y está diciendo, yo soy el que te voy a dar de comer a las fieras del campo. No vengo contra ti con espada, no vengo contra ti con jabalina, pero vengo en nombre del Dios viviente. Y entonces ahí es donde sucede el milagro, donde sucede algo especial. Ahí es en donde vuela una piedra y entre ceja y ceja le da a Goliat y cae Goliat. Pero no es una piedra cualquiera. No lo es. Dice la palabra de Dios que llevaba 5 piedras, pero una sola bastó. Una sola piedra que fue certera. No era una piedra común y corriente. Era una piedra llena de fe. Era una piedra en movimiento que lo primero que impactó fue la frente de ese gigante, y era una piedra que traía el poder del cielo. Era una piedra que tenía encapsulada una promesa de éxito y de vencer a ese gigante. Ahí estaba encapsulada la promesa de Dios para salvar a la nación entera de Israel a través de un pastorcito. Gloria a Dios. Así fue. El silencio se rompe porque cae el gigante. El asombro llena toda una nación de que lo imposible acaba de cambiar de dueño. Y hoy te voy a decir algo. Lo imposible es el gran juguete de Dios. Lo imposible es el juguete favorito de Dios. ¿Tienes algo imposible en tu vida? Yo sé que tienes muchos imposibles.
quiero decirte de parte de Dios, lo imposible es el juguete favorito de nuestro Señor. No ganó el más grande, no ganó el más fuerte, no ganó el más preparado. Ganó el que creyó, ganó el que creyó que no estaba solo. Ganó el que no estaba peleando por fama, el que no estaba peleando por dinero. Estaba peleando por el honor de una nación entera. Estaba peleando por el honor de la nación escogida, que era el pueblo de Israel. David estaba peleando por la honra. David tenía la certeza y seguridad que un corazón lleno de Dios pesa más que cualquier armadura. David sabía que un corazón lleno de Dios es más efectivo que cualquier espada, que cualquier jabalina. Cuando Dios respalda, el más pequeño se convierte en rey. Y eso pasó con David. Cuando Dios respalda, el predicador más pequeño, el líder de alabanza más pequeño, la salmista de alabanza más pequeña, el más pequeño de los pequeños de una iglesia, ¿qué crees? Se convierte en un gran líder porque tiene el respaldo de Dios. Amén. Arrebata esa promesa porque te la está dando Dios. Un simple don nadie, un pastorcito de ovejas se convirtió en rey. Lo que acabo de decirte y lo que acabo de expresar es que lo imposible no es más que un miedo disfrazado de gigante. Amén. Espero que Dios nos abra los ojos espirituales y entendamos que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Amén. Y si sí, ¿y por qué no? Hoy tenemos esperanza, tenemos el respaldo de Dios. Y si sí decides hoy no volver a fumar, no a filmar, a fumar, ¡auch, pastor! Ya me descubrió. Y si sí decides hoy dejar esa concupiscencia de tomar bebidas alcohólicas, y si sí decidimos hoy dejar de ver pornografía, y si sí decidimos hoy tratar mejor a nuestra pareja, tratar mejor a nuestros hijos, ¿no escucha amén? Y si sí decides hoy poner esa carga en los hombros de tu Señor y seguir a Cristo, y por qué no decides seguir los preceptos de su sagrada palabra, y si sí decides hoy obedecer la palabra de Él, porque es viva, es eficaz, es real y nos lleva siempre a buen puerto. Si permites que Él sea el capitán que gobierne tu barco, siempre vas a llegar a buen puerto. Y si sí decides hoy que Él te ayude a vencer esos gigantes que para ti son imposibles, solos no podemos, hermanos. Con arrogancia no podemos. Tenemos que entender y creer que es Dios mismo el que nos está levantando la mano, nos está levantando los pies para ir en pos de esos proyectos y lograrlos. No podemos quedarnos sentados y no hacer nada. Tenemos que comenzar a trabajar tanto en lo físico como en lo espiritual. Tenemos que ser bizarros y atrevidos como lo fue el pastor David, que después fue el rey de Israel. Amén. No estamos solos en nuestras batallas. Tenemos un ejército celestial alrededor de nosotros.
Y si sí lo crees, seguramente vas a ganar la lucha contra esos Goliat. A diario enfrentamos batallas, a diario enfrentamos a Goliat. Y si sí recibimos poder de lo alto, y si sí recibimos poder para en liberación sanar y echar fuera demonios, y si sí recibimos esa unción para predicar y no solamente estar en la colonia, sino en las naciones enteras, y si sí recibes el respaldo del Señor, ¿y por qué no si eres hijo de Dios? ¿Y por qué no si eres hija de Dios? Hoy te repito lo que me dijo alguien que yo amo mucho y quiero mucho. Y si sí le crees que vas a ser salvo por la gracia de Él. Su gracia de Él es un regalo. Y espero que te des cuenta porque a veces no nos hemos dado cuenta, hermanos. Porque a veces creemos conocerlo y no lo conocemos. Yo te pido hoy que lo busques, que le creas. Y si sí crees que Dios está contigo, te aseguro que no te vas a sentir solo, como en ocasiones me he sentido solo. Y seguramente tú también te has sentido solo, desamparado, te has sentido decepcionado de la gente que te rodea, de lo que pasa alrededor de tu vida. Dios no decepciona, Jesucristo no decepciona. Él permite que pasen muchas cosas, porque Él quiere que te des cuenta que es necesario activar tus dones. Y si sí tienes dones y no te has dado cuenta, y si sí tienes el poder y la unción de llegar a muchas almas y de salvar a muchas almas en el nombre del Señor. Con esto termino. David no levantó esa espada para cortar la cabeza del gigante por venganza. La levantó para expresarle al pueblo de Israel que el Dios del ejército de Israel aún estaba con el ejército de Israel. Y que Él fue solo el conducto bizarro y atrevido para sacar adelante el proyecto de Dios en el proyecto de una nación. Ponte de pie, por favor, vamos a ministrar. Recibe esta palabra. Todo lo que se levante en contra de los proyectos de Dios en tu vida, hoy es cancelado, hoy es derrotado, porque así como el rey David fue atrevido y fue bizarro y derrotó al filisteo, así hoy Dios pone eso hoy en tu corazón. ¿Cuántos David hay aquí? Atrevidos y bizarros que van a luchar contra sus concupiscencias, que se van a atrever a decir no, que se van a atrever a tomar la palabra de Dios con esa fe que necesitas. Recuerda, bastó una sola piedra para matar ese gigante, y basta solamente una decisión nuestra para derrotar esas concupiscencias con las cuales hoy aún seguimos luchando. Se vale quebrarse y se vale doblarse. Y también se vale quejarse. ¿Por qué no? Lo que no se vale es dejar de levantarse. Lo que no se vale es dejar de creer en Dios. Y si sí le creo a Dios, ¿por qué no voy a salir adelante en el proyecto de Dios en mi vida? Amén. Con esto cierro.
Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida, hermana, hermano. Yaer, Yahweh, Panab, Eleja Bijuneca. Llevarejeja, Yahweh Bellismereja. Que el Señor Dios te bendiga y te guarde. Yaer, Yahweh, Panab, Eleja Bijuneca. Que el Señor Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Yisa, Yahweh, Panab, Eleja, Bellasem, Eleja, Shalom, Shalom, Shalom. Que el Señor Dios alce su rostro hacia ti y te dé paz. Gloria a Dios. Recibe esta palabra que viene de Dios Altísimo para redarguir ese corazón, para restaurar ese corazón que necesita hoy ponerte esa unción que tenía David. Esa unción de fe. Esa unción de fe que te hace sentir la certeza de que no estás sola, de que no estás solo, de que Dios con sus ejércitos celestiales está al lado tuyo peleando esas batallas, sacando adelante el proyecto de Dios en tu vida para sacar adelante el proyecto de Dios aquí en la tierra. Alza la mano, David. Alza la mano. Recibe la unción de David. Recíbela. Recibe en el nombre del Señor esa unción. Recibe esa unción. Recíbela. Recíbela. Recíbela para tomar las decisiones correctas y adecuadas en tu vida. Recíbela para tomar esa decisión que vas a tomar y que vas a tomarla, pero vas a saber que no estás sola, que no estás solo. Vas a saber que Dios Altísimo con sus ejércitos celestiales está aquí contigo, diciéndote: no necesitas la jabalina, no necesitas la espada, solo me necesitas a mí. Solo necesitas orar, solo necesitas a mí, eso dice Dios. Solo me necesitas a mí para no maltratar a tu esposa. Solo me necesitas a mí para no maltratar a tus hijos. Solo me necesitas a mí para ser obediente. Eso dice el Señor de los ejércitos. Dios está contigo, hermano. Ministre, por favor, grupo de alabanza. Lo tengo todo, Señor. Lo tengo todo. Todo mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Dile: Señor, te tengo a ti, Padre. Tengo al Todopoderoso de mi lado, Señor. Si te tengo a ti, Señor, si te tengo a ti, Señor, mi vida puede cambiar. Mis actitudes pueden cambiar, mi manera de pensar puede cambiar, Señor. Si te tengo a ti, Padre, lo tengo todo para ser un cristiano, Señor, auténtico, un
Un hijo tuyo que dé testimonio. Un hijo tuyo, Señor, que vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si te tengo a ti, Padre, lo tengo todo. Dile, si te tengo a ti, Padre. Si te tengo a ti, Padre, todo lo tengo, Padre, todo lo puedo. Dile, Señor, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor, porque te tengo a ti, Padre, lo tengo todo. Te tengo a ti, Padre, que me das la fuerza, me das el ánimo, me das la victoria, Padre, sobre la tentación, sobre la concupiscencia, sobre la prueba, Padre. Tú me das la victoria, Señor. Gracias. Porque te tengo a ti, Padre. Gracias, Señor. Porque te tengo a ti, Señor. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido que haga un eco en mi corazón todos los días, esta semana, Padre. Tu palabra me la recuerde, Señor. Tu palabra venga a mí, viva y eficaz, Señor, a transformar y a cambiar, Padre, lo que tenga que cambiar en mi vida, Padre. Porque hoy decido, Padre, hoy sí decido, Padre, tomar la decisión, Señor, de cambiar lo que tenga que cambiar, o tomar la decisión que tenga que tomar, Padre, para ir creciendo en ti, en la estatura de ese varón perfecto, Señor. Yo te pido que hoy esta palabra, Padre, el día hoy me inquiete, mañana me inquiete, todos los días, Padre, hasta que cumplas tu propósito en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y en este mismo sentir, Padre, hoy venimos, Señor, a darte gracias por los diezmos y las ofrendas, Padre. Gracias, Señor, porque solo, Señor, te damos, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. Porque tú no nada más me das un trabajo, no nada más me suples, Señor, no nada más me das el sustento, me das la paz que sobrepasa todo entendimiento, me das propósito en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, me das abundantemente, Padre, en todo, Padre. No nada más en lo económico, Padre. Cuando te tenemos a ti, Señor, tú nos das y nos llenas en todo, Padre. Porque el problema, Padre, ya no es problema. El problema es la oportunidad de ver tu gloria sobre nuestras vidas. Y hoy, Padre, queremos darte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Y yo te pido que cada uno de mis hermanos, de lo que van a hoy venir a poner al alfolí, lo den con un corazón alegre, Padre. Porque así lo dice tu palabra,